Jesús y los sacerdotes. Queridos hermanos, el otro día alguien me dijo que los sacerdotes mataron a Jesús y lo confirmó con un texto bíblico en la mano de Mateo 27:1. Leyendo esta cita fuera de contexto, me imagino que efectivamente habrá gente sencilla que piensa que realmente fueron los sacerdotes de la Iglesia Católica quienes mataron a Jesús. Tal vez por eso algunos evangélicos miran tan mal a los sacerdotes porque están convencidos de que ellos mataron a Jesús. Perdono a los que así piensan acerca de los ministros de la Iglesia Católica, pero no confío en su juicio en esta materia. En esta carta quiero contestar a los que piensan así. Les hablaré con amor, pero con un amor que busca la verdad, pues solamente la verdad nos hará libres. 1. El contexto bíblico. Debemos leer bien la Biblia y no quedar aferrados a un solo texto aislado. Con una sola cita bíblica fuera de contexto, podemos condenar a medio mundo y al mismo tiempo faltar al mandamiento más importante de Dios, el amor. ¿Acaso no dijo el apóstol que la letra mata y el espíritu vivifica? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. 2. ¿Quiénes mataron a Cristo? Debemos tener una gran confianza en la Iglesia de Cristo y en sus ministros, guiados por el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos en la noche antes de morir: el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, para que les ayude y consuele, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les dije. Juan 14:26 y Juan 16:13. ¿Qué decir de los que piensan que son los sacerdotes los que mataron a Jesús? Dice Mateo: cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. En el contexto bíblico nos damos cuenta de que el evangelista Mateo se refiere aquí a los sacerdotes judíos de aquel tiempo, es decir, a los sacerdotes de la antigua alianza. Es una monstruosidad decir ahora que fueron los sacerdotes de la Iglesia Católica los que mataron a Jesús. Esta manera de leer la Biblia es una manipulación descarada de un texto bíblico y no reviste ninguna seriedad. Es simplemente una ignorancia atrevida y una forma muy sutil, pero muy poco cristiana, de sembrar dudas y meter miedo en el corazón de la gente sencilla. Creo que bastan estas pocas palabras para contestar a los que piensan así. Aunque, si bien lo meditamos, todos hemos puesto la mano en la crucifixión de Cristo, ya que murió por nuestros pecados. 3. ¿Quería sacerdotes Jesús? Otros se ríen de los sacerdotes de la Iglesia Católica y dicen que Jesús no quería sacerdotes. Los católicos creemos, primero, que Jesucristo es el único y verdadero sumo sacerdote. Segundo, que todo el pueblo cristiano por voluntad de Dios es un pueblo sacerdotal. Tercero, que dentro de este pueblo sacerdotal algunos son llamados a participar
del sacerdocio llamado ministerial o pastoral. Yo no invento esto, es la comunidad de los creyentes, guiada por el Espíritu Santo y meditando largamente la palabra de Dios, la que ha llegado a esta verdad acerca de Cristo, su iglesia y sus ministros. Leyendo bien las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que Jesús nunca se identificó con los sacerdotes de la antigua alianza. En su tiempo había muchos sacerdotes judíos del rito antiguo. Todos ellos eran miembros de la tribu de Leví y estaban encargados de los sacrificios de animales en el templo. Estos sacrificios eran ofrecidos para la purificación de los pecados del pueblo judío. Marcos 1:44, Lucas 1:5-9. Hasta José y María, cumpliendo con este rito de purificación, ofrecieron una vez un par de palomas. Lucas 2:24. Pero este sacerdocio judío era incapaz de lograr la santificación definitiva del pueblo. Hebreos 5:3. Hebreos capítulo 7, versículo 27 y Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Era un sacerdocio imperfecto y siempre sellado con el pecado. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, nunca se atribuyó para sí este título de sacerdote judío. ¿Participamos del sacerdocio de Cristo? ¿Es verdad que la iglesia primitiva proclamó después a Jesucristo como el único y verdadero sumo sacerdote? ¿Participamos nosotros del sacerdocio de Cristo? Así es, efectivamente. Aunque durante su vida Jesús nunca usó el título de sacerdote, la iglesia primitiva proclamó que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14. Escribe el sagrado escritor de la carta a los Hebreos, como 40 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesucristo se ofreció a lo largo de su vida al Padre y a los hombres con una fidelidad hasta la muerte en la cruz y dio su vida como el gran sacrificio de una vez por todas. Y su sacrificio ha sido absoluto. El verdadero sacerdote para toda la humanidad es Jesús, el Hijo de Dios, y ahora no hay más sacrificio que el suyo, que empieza en la cruz y termina en la gloria del cielo. Jesús es el único sumo sacerdote, el único mediador delante del Padre, y así Él terminó definitivamente con el antiguo sacerdocio. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice así: Cristo ha entrado en el lugar santísimo, no ya para ofrecer la sangre de cabritos y becerros, sino su propia sangre, y así ha entrado una vez para siempre y nos ha conseguido la salvación eterna. Lea también Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 28. Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 12 y Hebreos capítulo 10, versículo del 12 al 14. ¿Somos un pueblo sacerdotal? ¿Es verdad que el apóstol Pedro dice que nosotros los creyentes somos un pueblo sacerdotal? Sí, Dios en su gran amor hacia los hombres quiso que todos los creyentes bautizados participaran como miembros del cuerpo de Cristo, del único sacerdocio de Cristo. San Pedro dice: ustedes también, como piedras que tienen vida, dejen que Dios los use en la construcción de un templo espiritual y en la formación de una comunidad sacerdotal santa para ofrecer sacrificios espirituales.
gratos a Dios por mediación de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ustedes son una raza escogida, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Así, hermanos, por la fe y por el bautismo, Dios nos integra en un pueblo sacerdotal, y como pueblo de sacerdotes tenemos la vocación de ofrecer nuestras personas, nuestras vidas como hostia viva. Romanos 12:1. En todo lo que hacemos con amor, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestros trabajos, siempre ejercemos este sacerdocio. Cuarto, ¿quería Jesús tener ministros para su pueblo? Así es. No es la Iglesia la que inventó el ministerio apostólico, sino el mismo Jesús. Él llamó a los 12 apóstoles. Les entregó ser sus representantes autorizados. Quien lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Lucas 10:16. La misión de los apóstoles fue encomendada con estas palabras. Les aseguro, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Este atar y desatar significa claramente la autoridad de gobernar en una comunidad, aclarar problemas en el pueblo de Dios. En la última cena, Jesús dio a sus apóstoles este mandato: haced esto en memoria mía. Lucas 22:19. Es eso lo que celebra la Iglesia en la Eucaristía. Y en una de sus apariciones Jesús sopló sobre sus discípulos y dijo: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Juan 20:23. Dirigir, enseñar y administrar los signos del Señor. He aquí el origen del ministerio apostólico. Poco a poco la comunidad cristiana va aplicando, evolucionando en este servicio apostólico según la situación de cada comunidad. 5. ¿Qué representan los obispos y presbíteros en una comunidad? En la carta apostólica del Nuevo Testamento, los ministros de la comunidad cristiana reciben el título de obispos y presbíteros. Hechos 11:30, Tito 1:5. La palabra obispo viene del griego y en castellano significa el encargado de la iglesia. La palabra presbítero significa en castellano el anciano. Los obispos y los presbíteros son así los encargados de la comunidad de los creyentes. Ellos tienen la función de servir en el nombre de Cristo al pueblo de Dios. Estos nombres de obispos y presbíteros van a evolucionar hacia la función del sacerdocio ministerial, aunque los apóstoles todavía no hablaron de sacerdocio ministerial. Ya estaba la idea en el germen en la iglesia primitiva. Es el Espíritu Santo el que hizo ver poco a poco que los obispos y presbíteros representaban al Señor, al único sumo sacerdote, por el ministerio que ejercían. No nos proclamamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, Señor, y a nosotros, como servidores suyos, por amor a Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4,
del 5 al 7. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses ya usa ciertos términos para expresar su sacerdocio apostólico. Y aunque deba dar mi sangre y sacrificarme para celebrar mejor la fe de ustedes, me siento feliz y con todos ustedes me alegro. Filipenses capítulo 2 versículo 17. Bien sabe Dios, a quien doy culto con toda mi alma, proclamando la buena noticia de su Hijo. Romanos 1:9. En estos textos hay indicaciones que la liturgia de la palabra y la entrega de la vida del apóstol ya es una función sacerdotal. En todo, los ministros del pueblo deben ser no como los grandes y los reyes, sino servidores como Jesús, como el que sirve. Lucas 22, 27. 6. ¿Cómo se transmite este sacerdocio? Este ministerio apostólico se transmite con la imposición de manos. Escribe el apóstol Pablo a su amigo Timoteo. Te recomiendo que avives el fuego de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14. En este gesto de imposición transmite un poder divino para una misión especial. El apóstol Pablo recibió la imposición de manos de parte de los apóstoles. Hechos 13:3. Pablo a su vez impuso las manos a Timoteo y Timoteo repitió este gesto sobre los que escogió para el ministerio. Así la Iglesia Católica, desde los apóstoles hasta ahora, sigue sin interrupción, imponiendo las manos y comunicando de uno a otro los dones del ministerio sacerdotal. Esta sucesión apostólica tan solo se ha perpetuado en la Iglesia Católica durante 20 siglos hasta llegar a los ministros actuales. Ninguna otra iglesia puede decir esto, solo la Iglesia Católica. De esta forma, los pastores de la iglesia participan del único sacerdocio de Cristo. 7. Conclusión. Queridos hermanos y amigos, tal vez es un poco difícil todo lo que les he hablado, pero debemos en la oración pedir que el Espíritu Santo nos ilumine. Además, debemos tener un gran amor hacia la Iglesia y sus ministros que Jesús nos ha dejado. Para terminar, quiero resumir las ideas más importantes de esta carta. 1. Jesús quería tener ministros para su pueblo sacerdotal. 2. Los apóstoles transmitieron este ministerio apostólico siempre con la imposición de manos. 3. Aunque los sagrados escritores nunca usaron el nombre de sacerdotes para indicar a los ministros, ya está en el germen del Nuevo Testamento hablar de un sacerdocio apostólico como un servicio al pueblo sacerdotal. En este sentido es que la Iglesia Católica, ya desde el año 100 hasta ahora, llama a los ministros de la comunidad presbíteros y obispos, como sus pastores y sacerdotes. Por supuesto que este sacerdocio pastoral participa del único sacerdocio de Cristo y no tiene nada que ver con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Nosotros, los sacerdotes de la Nueva Alianza, por una especial vocación divina, somos los ministros de Cristo, dispensadores de los misterios de Dios.